Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad que cuando me dijeron de predicar, yo dije, ay Dios mío, el viernes pasado dejaron la vara muy alta. Pero bueno, es una continuidad gracias. Es una continuidad de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, en nuestra gente, en nuestros corazones. Y estoy seguro que Dios habló, y primeramente porque Dios me habló a mí. Dios me confrontó a mí, Dios me llevó ahí a arrodillarme y a entregarme al Señor una vez más. Y miren, si la palabra que el Señor trae, ya sea un viernes, una mañana en mi tiempo quieto, o qué sé, o viendo un video de algún predicador por ahí, no me toca, no me traspasa, entonces es tiempo perdido. Yo creo que toda la palabra de Dios, o no era palabra de Dios, toda palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no es como nuestra palabra, ¿no? Que hablamos y tal vez, qué sé yo, no pasa nada. A veces me sucede en casa. A ver, Bautista, vamos a guardar las cosas de tu cuarto. Vos ya sabés, cuando llegas del colegio tenés que llevar la mochila y tenés que cambiarte. Y Bautista, tirando las zapatillas, las cosas, la mochila por ahí. Entonces, otra vez repetir y otra vez repetir hasta que entre, ¿no? Pero la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Zafaste, Piero, de Bautista. Bautista no está acá, así que por eso hablo, ¿bien? Así que, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nos traspasa. La palabra de Dios provoca cambios. La palabra de Dios provoca crecimiento en nosotros, ¿eh? Así que estoy seguro que la palabra de Dios vino y va a provocar estruendo. ¿Amén? Salmos 93:5. Y Jorge nos habló en el último... Bueno, el otro viernes, el anterior, Chanda nos había hablado de estar lleno del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y usó ahí una cosa pagana, un artefacto pagano ahí, la Coca-Cola. Che, pero ni los futbolistas le quieren la Coca-Cola, ¿viste, no? Nosotros no. Que había que estar lleno, ¿no? Porque si no te arrugás, ¿no? Te aplasta, el enemigo te aplasta, la presión y todo eso. Estuvo muy bueno, muy bueno. Que había que estar llenos del Espíritu Santo. Pero también Jorge terminó su prédica hablando de, ahí en Salmo 51, creo, del hisopo, que Él nos limpia hasta lo más profundo, que el Señor trae un hisopo y nos limpia y nos haga blancos, más blancos que la nieve, ¿no? Y la verdad que el Señor trabajó en mi vida, en mi corazón, todos estos días, estas semanas. Yo decía, Señor, llename de vos, yo no quiero estar lleno de cualquier otra cosa, porque saben que ayer hicimos un ayuno, y varios, creo que el Señor nos está llevando a una profundidad mayor con Él, ahí el Ministerio de Alabanza, el Ministerio de la EDE, y Dios habló también varias palabras con respecto a la santidad, con respecto a la limpieza, con respecto a quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, porque para que llegue lo nuevo tenemos que quitarnos lo viejo. Lo nuevo no va a llegar hasta que nos quitemos lo viejo. ¿Amén? Entonces, si tenés en tu ropero ahí ropa vieja, quítala porque va a venir la ropa cara. Quítala de tu ahí para que sabés que lo nuevo va a llegar. Y en el Espíritu es lo mismo. El Espíritu Santo te dice, bueno, a ver, ¿cuándo me vas a hacer un lugarcito para que yo traiga lo nuevo de Dios? Porque a veces nos conformamos. Ojo, porque, ¿saben qué? Nosotros los seres humanos somos personas conformistas. Somos más del parechi sufrir. Que no queremos sufrir, entonces nos conformamos. Ya llegamos a este nivel, estamos bien, estamos bárbaros. ¿Para qué más? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿No? Y a veces hacemos como una, a la carne, ¿no? Pero el Señor te dice, no te conformes, hay más. Ahí en Efesios habla de que el espíritu de sabiduría y revelación es para que le conozcan mejor a Dios, para que le conozcamos mejor, para llegar a un conocimiento mayor de Dios, no para que el predicador, miren qué sabiduría, qué palabra de ciencia, qué palabra de sabiduría, qué revelación que tiene.
No, si ese predicador, o ese profeta, que ahora están tan de moda, ¿no? Los profetas. Si ese profeta te provoca exaltar a la persona, entonces no sirve, no hay espíritu de sabiduría ni de revelación. Porque el espíritu de sabiduría y revelación, eso está en Efesios, es para conocerle más a Él. Nos tiene que llevar a un conocimiento de asombro de su persona, de asombro de su carácter. ¡Wow! ¡Wow! Y la revelación es la acción de quitar el velo. Es esa acción de decir, a ver qué más hay, a ver qué más puedo entender de este pasaje, a ver qué más Dios me quiere hablar de mi corazón, a ver qué Dios más quiere hablarme de esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando. Es como que, claro, ahora aparecieron todos los... Bueno, ahora no hace un tiempo, ¿no? Digo ahora porque en mi época yo veía los dibujitos, ¿no? Desde chiquito en blanco y negro. Y esos televisores que cambiabas de canal y tenías que levantarte para ir a cambiar el canal. No tenías un control remoto. Tenías que ir hasta allá y hacer clac, 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 clac. Y de repente, clac, clac, shh, ¡pah! Y le pegabas un saque ahí y ahí aparecían los dibujitos en blanco y negro. Pero de repente empezó a evolucionar la cosa y empezaron los HD, los High Definition, ¿no? Los plasma y después los LED y todo. Hasta las arrugas le ves a los actores cuando actúan ahí, ¿no? Es tremendo. Claro, ¿qué pasa? A veces cuando Dios trae una palabra a nuestra vida y tenemos una revelación de esa palabra, decimos, wow, qué lindo, y ahí nos quedamos. Llega un tiempo que ahí nos quedamos. Y Dios me habló muy fuerte a mí también, que me decía, vos sos un conformista, Rodolfo, vos te conformas. Porque el velo, y Dios me traía esto de, ¿vieron la novia? Que, bueno, ahora no sé si las novias se casan con velo, pero a través de un velo vos podés ver, podés percibir, podés distinguir si vino alguien a tu boda o no, o los más cercanos, yo te lo conozco, y después le sacan el velo y ahí, wow, mirá con quién me voy a casar, Dios mío. No, mejor me pongo el velo de vuelta. No, entonces, claro, es que a veces uno se conforma con percibir. Más o menos yo percibo un poquito, más o menos, pero cuando te sacan el velo y vos comenzás a ver mejor y más, con más detalle, ¡wow! Conocés más a Dios, conocés más de su corazón, de su bondad, de su generosidad, de su santidad, que es lo que vamos a hablar hoy a la noche. Salmos 93:5, si lo tienen ahí. Salmos 93:5. Dice, digno, estoy leyendo bien, ¿no? Sí, 93:5. Digno de confianza son, Señor, tus estatutos, tus leyes. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. En la Reina Valera dice, conviene, ¿no es cierto? Dice, conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. La NBI dice, son un adorno, ahí como que... La NBI a veces es linda, entendés más, pero a veces te cambian las palabritas también, ¿no? Es un adorno, pero yo no quiero un adorno, yo quiero que me convenga, porque a mí me gusta que me conviene, ¿no? Hay algunos negociantes ahí que saben de negocio y todo, dicen, ¿a mí me conviene o no me conviene? Y la santidad conviene, favorece, me sirve, la santidad me sirve. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Miren, la santidad en hebreo es Kodesh. Kodesh. Es como una moneda de doble cara. Kodesh quiere decir como separado o apartado, que esto seguramente lo deben saber todos estos teólogos impresionantes, ¿no? Es separado o apartado por un fin específico. Separado o apartado por un fin específico. Yo prefiero decir que soy único y especial para Dios. Suena mejor, ¿no? Somos únicos y especiales para Dios. Eso es Kodesh, santo. Ahora, hay dos formas de santidad. Es como esta moneda de doble cara, ¿no? Por un lado, vos sos santo el día 1 en que te convertís al Señor. El día que vos decís, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, ese día el Señor te dice, listo, apartado para mí, ya sos de mi pertenencia. Y justamente ahora estamos enseñando en la base
de Mendoza acerca del señorío de Cristo, que uno se somete bajo su señorío, el Kyrios, a Jesús como Kyrios, como Señor, amo, dueño, amo. Imagínate, hoy en día te llegan a decir que tenés un amo, te mandan preso. ¿Cómo? No, mi cuerpo, mi decisión y todos los derechos, ¿no? No, tengo un amo, yo le pertenezco a Dios, le pertenezco a Dios, y eso es tan hermoso, pertenecerle a Él. Ahora, ese día ya estás apartado para Él. Él te agarra y te dice, acá está, vení, sos mío. Un paréntesis. A veces nos confundimos con el concepto de esclavo. Claro, porque si Él es mi amo, yo soy su esclavo. Pero automáticamente nuestra mente moderna o posmoderna nos dice esclavo, un bajón ahí. ¿Por qué? Porque automáticamente nos imaginamos una persona latigada, enferma, zaparrastrosa, todo sucio, trabajando en la tierra, como, a ver si la conocen. ¿La conocen esa? No tienen cultura, che. Los miserables, chicos. Los miserables, tienen que ver Los Miserables. Tremendo, ¿no? Y automáticamente esclavo, no, yo no quiero ser así. No quiero ser una persona. ¿Lo sabías vos, Daniel? Ahí como chocaste 5, estás en otra frecuencia, ¿verdad? Vamos, che. Entonces, automáticamente, persona flagelada, enferma, cansada, que no tiene absolutamente vida, ¿no es cierto? Aplastada por el amo. Vos vas a ser sobre mi propiedad y yo ahora me voy a abusar de todo y te voy a hacer lo que sea, ¿no? Y ahí con látigo. ¿Vieron 12 años de esclavitud? Bueno, el que no la vio, no la vea, porque es horrible. Es espantoso las cosas que le hacen a los esclavos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de esclavo. Pero en la antigüedad, los esclavos llegaban a tener posturas muy importantes. Por ejemplo, ¿recuerdan algún esclavo de la época acá de bíblica? José. Estaba el faraón y José. Después de todo lo que pasó, ¿no? Pero era un esclavo. Era un Daniel. Daniel era gobernante. Impresionante. Ahora era un esclavo. El tema es que nosotros somos mayordomos. Esa es la palabra. Siervos. Señor, yo reconozco que todo es tuyo. Y todo, o sea, mis bienes, mis talentos, mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Pero como tengo un Dios que se asemeja a un Padre amoroso, que me cuida, Él te dice, muy bien, esclavo, sos un capo. Yo confío en vos. Así que te voy a dar todo lo que tenés, todo. Recordá que es mío, vos lo administrás, pero es mío. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos que tener de esclavo. Que nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Kyrios, confía en cada uno de nosotros. Que todo lo que Él nos da, nosotros lo vamos a multiplicar. Todo lo que Él nos da, lo vamos a cuidar. Porque no es nuestro, es de Él. Y algún día vamos a rendir cuentas. Nuestra propia vida primero y después todo. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, los bienes, todo. La vida me han prestado y tengo que devolverla, decía el cantante. ¿Amén? Así es. Entonces, según el esclavo que vos seas, es el amo que vos pensás que tenés. Interesante, Si yo me veo como un esclavo, no, soy esclavo, y bueno, hay que ir a predicar, no tengo, hay que ir a lavar, otro viernes más, qué bajón, anda a predicar, anda a adorarme, y 10 más, ofrendar, los látigos, ¿no? Tengo un Dios tirano, un amo terrible, que siembra donde no cosecha, y bueno, no sé cómo era la palabra, pero terrible. No, pero... Cosecha donde no. A ver, ¿cómo es, Andrea? Cosecha donde no siembra. Cosecha donde no siembra, ahí está. Entonces escondemos los talentos por miedo, le tenemos miedo a ese amo, le va a matar, le va a cortar. No, yo tengo un amo que me
cuida, que me provee, que me abraza. Y todo lo que Dios ya sabemos que hace, ¿no? Y cada día vamos en un conocimiento mayor de Él, de su carácter, de su persona. Amén. Él es santo. Él es santo. Entonces, a partir del momento que vos decidiste entregar tu vida a Jesús y dijiste, heme aquí, Señor, ahí Jesús te dice, sos de mi propiedad. Te amo, hijo. Eso es santo. Así que todos acá, si le entregaste tu corazón a Jesús, sos santo. Hay santidad en tu corazón. Amén. Y la otra parte de la moneda es moralmente, digamos, correctos. Ir cada día más a una santidad. O sea, cada vez más apartados del pecado. Y en ese proceso estamos. Y en ese proceso caminamos. Y en ese proceso luchamos. En eso estamos cada día. Y esto va a durar toda una vida. Ese proceso, esa parte de la moneda que nos toca a cada uno de nosotros, ahí estamos, luchando contra el pecado, apartándonos del pecado, pero no estamos solos. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Perdón. Dice, che, poca luz acá. Y ya pasé los 40, así que... Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿A qué nivel nosotros tenemos que ser santos? Bueno, a la NBI dice sean santos como quien los llamó. ¿Y quién nos llamó? Algunos de nosotros somos vivos y dicen, no, a mí me llamó Marta y Alejandro, a mí me llamó el pastor, fulanito, no, el líder. Entonces yo tengo que ser santo como mete la pata, listo. Entonces ahora yo ya me tomo licencia para llegar a ese nivel de santidad. Pero todos nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Es casi imposible, diría yo. Es como, no sé, escalar una montaña. Ahí cuando pasamos por Chile, se ve la puntita ahí de la montaña esta, ¿cómo es? Andrea. En la Aconcagua. ¡Wow! ¿Y cuántos subieron en la Aconcagua, no? Un montón de gente. A mí me encantaría hacer algo así, pero se me fue el tren ya. Vamos, Andrea. Vamos a escalar el Aconcagua. Vamos con el Aconcagua. Por lo menos el Aconcagua de la santidad. Vamos despacito. Así que, ¿alguno de acá escaló el Aconcagua? Ojo, ¿O intentó hacerlo? No. ¿Rocío, vos? Un poquito. Bueno. ¿Y a qué? Muy bien. ¿Y a qué altura llegaste? Muy poquito. Bueno, pero bien, llegaste ahí, por lo menos llegaste ahí. Muy bien, Rocío. Wow, es este monte, ¿no? Es esta montaña. ¿Qué monte? Es una montaña gigante. Ser santos como Él es santo. Ser santos como Él es santo. A veces nos amoldamos, ¿no? Nos conformamos, como les decía hace un ratito, ¿no? Porque esto de vivir en santidad, en comunidad, perdón, esto de vivir en comunidad es una bendición. Está fabuloso. Pero también tiene sus cositas. Porque también como que nos vamos acomodando. Nos vamos acomodando a lo que me conviene. ¿No es cierto? Porque, mira, este deja esto por allá, mira, este hizo esto, este dijo esto. Entonces nos vamos como acomodando, a ver en dónde me conviene. Y como no nos gusta escalar allá, salvo Rocío, no nos gusta mucho escalar en la Aconcagua, porque es difícil, ser santo como Dios es santo, digo, bueno, pero, che, acá es re lindo. Y todos los que entran dicen, hay una paz acá. Se sientan en el sector de los quinchos, todo el que entra, el sodero, todos los que entran por acá, se sientan así y dicen,
¿qué paz que hay acá? ¿O no les pasó que entra alguien, qué hermoso lugar, mira los pajaritos, y parece que están como en un... ¿no? Ya está. Le digo a todo el mundo que soy misionero porque vivo acá en Jucum y listo, está buenísimo. ¿No? Entonces es como que a veces corremos ese riesgo y nos quedamos, nos conformamos, nos acomodamos, nos amoldamos a la parte de santidad que nos conviene. Y el Señor está trayendo en este tiempo una incomodidad. Dios está moviendo, nos está moviendo los cimientos en este tiempo. Nos está moviendo la Concagua, está temblando. ¿Por qué? Porque hay que subir, viejo. Vamos, no te compares, no te midas con otro. No te midas con otros. No te acomodes, no te amoldes. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo, no como nuestro compañero de cuarto. A veces pareciera como que en los compañeros de cuarto hay una especie de a ver. No, competencia no. Nos ayudamos ahí, ¿viste? Complicidad. Complicidad, gracias. Esa complicidad. Andrea, sos una genia, Andrea, muy bien ahí. Voy a tener que tener acá la cucaracha, ¿viste? Dice, Andrea, por favor, tírame letra. Esa complicidad. Entonces, che, vos no decís esto y yo no digo esto. A veces está implícito, a veces ni se dice, ¿viste? Pero... Bueno, no sé, si estoy matando un par de vacas sagradas por ahí, no sé, lo siento. Por allá ya pasó el... Por mi casa también pasó el... Pero el Señor lo está haciendo en cada uno de nosotros. El Señor lo está haciendo en mi vida. El Señor está diciendo, no te conformes, hay que trepar, hay que escalar. Vamos, esos alpinistas de la santidad. Para que dejemos de compararnos con otros y vayamos a la santidad a que Él nos llamó. A ese punto. Quitémonos el ropaje viejo. Eso de andar comparándose ya es de niños. Eso de andar ahí como amoldándose ya es de niños. Eso de andar criticando. Porque viste lo que hizo el líder. Viste lo que hizo. ¿Viste? Y a los que no le criticamos le tenemos miedo. A otras personas. Por eso ni mejor ni meternos. Pero con los que somos más pares así, ahí como que criticamos. ¿Viste? Entonces nos vamos acomodando y nos vamos amoldando. Pero el Señor nos vuelve a llamar. Vamos a subir. Vamos a subir. Y eso de acomodarse, Lucas 11:37. Lucas 11:37. Este pasaje me encanta. Lucas 11:37. Eso de acomodarse, ¿saben cómo se llama? Religiosidad. Religiosidad. Y la religiosidad se parece, nos engaña. Hay que poner sospechómetro ahí en esa situación. La religiosidad se parece a la santidad. La religiosidad se parece a la santidad, pero no es. Hay una falsedad ahí, hay una máscara. Dije entonces Lucas 11:37. Esto está interesante. Este pasaje está muy interesante. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa, pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido el rito de lavarse las manos. ¿Qué hizo Jesús? Metió los garfios en la comida así y empezó a comer sin lavarse las manos. Sin lavarse las manos. ¿Qué? Bueno, hoy sería terrible también, ¿no? Ahí andamos con alcohol en gel, andamos con el chufi-chufi por todos lados, ¿viste? Y si nos olvidamos tenemos la cartera en el bolsillo, el alcohol en gel, por todos lados. Bienvenido. Míralo, hace un montón que no lo veo. Y lo tenemos ahí. Pero Jesús, ¿qué hizo? No se lavó las manos. Ahora, ¿qué le costaba a Jesús lavarse las manos? Digo yo, ¿no? Ahora, ¿Jesús no sabía que no tenía que lavarse las manos? Claro que sí. Es lo mismo que hoy te diga, te sentás comiendo y te lavas las manos. No. Es lo mismo que haga, todo eso y le des la mano a otro. Hoy en día vas preso, te crucifican. No, con esto del COVID y todo eso, terrible. Jesús sabía muy bien. Porque ¿qué habían hecho los fariseos? Habían hecho
de las costumbres una religión. El Antiguo Testamento tiene 113 leyes. Y ellos habían agregado cientos de leyes más y las habían puesto como regla. El que no se lava las manos está en pecado. ¡Wow! O sea, a ese punto, ¿cómo no se lavó las manos? No era porque, ¡ay, qué cochino! No se lavó las manos. No, era el pecador de los pecadores. ¿Cómo no se va a lavar las manos? Estaba quebrantando la ley. Pero eran costumbres sanas, costumbres buenas, pero la habían hecho una ley. Los fariseos la habían hecho una ley. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Bueno, vamos ahí como resumiéndola. Dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo externo, lo de afuera, no contamina al hombre, sino que lo que sale de adentro contamina al hombre. Y eso es lo interno. Porque dentro del corazón, y ahí ¿qué es lo que mora ahí? El pecado. El pecado. Miren, hay una corriente de pensamiento tan fuerte que se llama secularismo. El secularismo te dice, mira, este sector sagrado de este lugar, acá, es lo que a Dios le importa. Lo sagrado es que vayas a la iglesia, te congregues, que diezmes, por Dios, tenés que diezmar, tenés que ofrendar, tenés que leer la Biblia, tenés que cantar los coritos, y creo que ya está, ¿no? Esa es tu vida sagrada. Ahora, tu vida secular es todo lo otro, el deporte, el trabajo, el estudio, los negocios, la música, todo lo otro, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, eso es lo secular. Y ahí Dios no se mete. Lo que Dios te va a demandar y te va a fijar a ver si sos el cristiano número 10, es este circulito pequeño de tu vida. Pero todo esto otro, ahí vos tranquilo. Y eso no. O sea, lo que el Señor está buscando de nosotros es que todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Si yo voy a jugar un partido de fútbol allá y no va a glorificar a Dios, entonces no juego al fútbol. Si yo voy a predicar la palabra de Dios y no va a glorificar a Dios, entonces no predico. Y si yo voy a jugar al fútbol allá y va a glorificar a Dios porque tengo una actitud correcta, porque la actitud del fair play, la actitud de juego en equipo, de bendecir, de cuidarnos en las palabras, de cuidar que no le des un botinazo a uno y si le diste lo levantás, che, perdón, todo ese tema. Si va a glorificar a Dios, vamos a reivindicar el deporte, entonces sí, eso tal vez hasta puede ser más santo, más puro, que venir a dar una palabra con orgullo, con hipocresía, porque uno puede hablar de lo que no vive. Y hay muchos así. Entonces nosotros podemos servir al Señor de muchas maneras. ¿Cuántas personas nos han dicho, quiero servir al Señor, voy a estudiar para ser pastor? No. Servir es un llamado lo que tenés, es un llamado de Dios, porque tal vez Dios te está pidiendo otra, y hay otro llamado ahí. Tal vez Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Vos con la parla que tenés serías un político fabuloso, un político genial. ¿Sabes qué? Quiero que estudies ciencias políticas y te metas en esa esfera de gobierno. ¿Qué? Los políticos corruptos y todo. No, eso es del diablo. Eso es del diablo, no quiero saber nada con los políticos. Pero el Señor está preparando personas desde adentro hacia afuera. La santidad se ve con la motivación que hacemos las cosas. La motivación con la que hacemos las cosas. La santidad no se ve a simple vista. Lo que se ve a simple vista es la religiosidad. Ay, ¿cómo se vistió ese? Ay, tiene un tatuaje. ¿Qué tatuaje tiene? Del Gauchito Gil. Oh. Y mirá cómo vino vestido. Oh, qué loco. ¿Tomó vino o estás a las puertas del infierno?
¿Sabe qué? No, es verdad, hay personas que me han dicho, un vaso de vino, estás a las puertas del infierno. Terrible. Terrible. Ahora, si yo no toco el vino, no toco, qué sé yo, el alcohol, lo que sea, ¿no? O el tequila, bueno, ahí no está el mexicano acá para decirle. Pero si yo no toco eso, no voy a ser más santo o menos santo. Porque la cosa está acá adentro. La santidad no se ve a simple vista. Dice Jesús, hablaba con Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder entender y comprender lo que se mueve acá adentro. Lo que se ve a simple vista es la religión. Y juzgamos según la religión. Pero Dios hace procesos profundos acá adentro. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar. Ahí es donde nosotros tenemos que escalar este Aconcagua, esta montaña, y llegar a la santidad de Dios, en la motivación de lo que hacemos. Yo puedo tomar un vinito ahí en la comida, y está todo bien, o puedo mandarme la botella entera, ¿no? Es la motivación con que yo agarro eso, o hago política, o hago educación, o deportes. Es la motivación en donde se ve la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, un sacerdote sabía muy bien cómo purificarse para poder entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, entre esas cortinas del lugar santísimo, nadie podía entrar sin ser purificado. Y se tenía que purificar de muchas maneras, ¿no? Tenía que bañarse de cierta manera, durante tanto tiempo no podía tocar cosas muertas, ni tampoco tocar sangre, ningún fluido corporal, un montón de rituales, ¿no? Y aún así podía entrar a ese lugar santísimo atado con una cuerda, atado ahí, con una campanita, el sacerdote. Y si este sacerdote no se había purificado bien, no había cumplido con los ritos y los requisitos de la purificación, caía seco ahí nomás. ¡Bum! ¿Y quién entraba a sacarlo? Tenía la cuerda. Entonces lo tiraban de la cuerda y lo sacaban. A ver, el sacerdote de turno. No, porque había que seguir los ritos bien minuciosos para estar puros, purificados. Pero ¿saben qué? En Isaías 6 hay algo muy interesante, y es cuando Isaías tiene una visión que está frente al lugar santísimo de Dios, y está Dios en el trono, y los serafines volaban sobre el Señor, y esa habitación se llenó de la presencia del Espíritu Santo. Y los serafines decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, Santo, Santo. Y los serafines una y otra vez. A lo que Isaías dijo: estoy frito, porque tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios blasfemos, y voy a morir acá nomás, porque mis ojos vieron al Todopoderoso. Me muero, muerto voy a estar acá seco. Estaba atónito, muerto de miedo. A lo que de repente uno de los serafines toma un carbón encendido de la presencia de Dios, del altar de Dios. El altar de Dios era fuego continuo, a la presencia de Dios. Toma un carbón encendido, ¿y qué pasa con ese carbón? ¿Qué toca? Los labios de Isaías. ¿Y qué le dice el serafín? ¿Qué le dice? Dice que borrada es tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¡Wow! ¿Cómo? Yo no hice todos los ritos de purificación, no estuve semanas haciendo todos estos ritos y de repente algo que sale de la presencia de Dios, en vez de matarme, porque no estoy puro, al contrario, me limpia, me purifica, me santifica. Ese carbón encendido toca mis labios y me purifica. ¿Sabe qué es? Me encanta la Biblia, porque ahí está hablando de Jesús. Sale de la presencia de Dios
y viene a tocarnos a cada uno de nosotros. Ya no somos, no necesitamos de la religión, de la religiosidad para purificarnos y santificarnos. Y el día que metimos la pata, los escondemos bajo la alfombra porque, uy Dios, estamos fritos. Nos van a juzgar, nos van a decir, nos van a condenar, nos van a poner penitencia. ¿Cuántas veces? Ah, no, excomulgado de la congregación. Y lo tapás por miedo, por temor. Al contrario, esa religión hizo que muchos de nosotros salgamos por la puerta y digamos nunca más. ¿Quién se quiere sentir juzgado, condenado, miserable? ¿Quién? No, nadie. Que el Señor quiera que por esa puerta entren muchos a buscar santificación. Porque nadie de los que pasan por esa puerta ya hemos llegado a la cúspide de la concagua de la santidad. Ninguno de nosotros estamos en ese proceso. Unos estarán más arriba, otros estarán más abajo, otros estarán en las cavernas, por ahí abajo. Pero no importa, estamos en el proceso. Estamos en eso, estamos escalando. Entonces es que ese carbón encendido, ese fuego que purifica, que limpia, que santifica, viene y toca nuestros labios. Y te dice, borrada es tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¡Wow! Es Jesús. Es Jesús. Es cuando comenzamos a verle a Jesús, imitar a Jesús y comenzar a estudiarle, llenarnos de su palabra, a ver, Señor, enséñame a vivir, enséñame a tomar decisiones. Yo quiero ser santo, como vos sos santo. Es lindo, por supuesto, es lindo escuchar las prédicas, las enseñanzas y wow, cómo predicó esto, cómo aquello, pero todo eso nos tiene que llevar al conocimiento mayor de Él. A decir, Señor, yo te quiero conocer más porque esa es mi misión. Ahí dice ser santo como Él es santo. Quitémonos esa ropa vieja de la comodidad, esa ropa vieja del conformismo y esa ropa vieja de criticarle a uno y al otro. ¿Eso es religiosidad? Y Jesús lo hizo a propósito, no se lavó las manos, porque Él sabía muy bien que la santidad viene de adentro, así como también el pecado sale de adentro. Lo que sale de adentro contamina a la gente. Entonces yo tengo que... ¿Qué hacemos nosotros en nuestra privacidad? Porque ahí es donde se ve la verdadera santidad, donde nadie nos ve, donde nadie está con nosotros. Ahí. Pero eso es para juzgarnos, para aplastarnos más en el barro, no, para conocer la gracia de Dios. La santidad radica en el interior. La santidad radica en el interior. La religiosidad juzga la apariencia. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar hasta allá, no? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Muy interesante. Alguien vino y dice así, 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos. Cristo murió por mí. Cuando todavía era pecador. ¿Pero cómo? A ver, espera, no es que primero tengo que cambiar un montón de cosas para que Él me pueda llegar a amar. No, Él nos amó cuando todavía era un pecador. Y todavía lo somos. Todavía éramos pecadores. Y Él nos amó. Y ahí demuestra su amor. Ahí demuestra su amor por nosotros. En que Él murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Algunos de nosotros, en vez de apartarnos del pecado, nos apartamos de los pecadores. Y vivimos en una especie de burbuja rara ahí que hagamos como, ay, no. Al contrario, Jesús se sentaba a comer con publicanos, con prostitutas, con
recaudadores de impuestos. Todo lo contrario a lo que la sociedad en ese momento decía que no lo debías hacer. Él lo hacía. Él lo hacía. Y cuando Jesús se va, Juan 14, 15 al 16, ¿qué dice? Juan 14, 15 al 16. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. ¡Wow! El Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu Santo. Para que nos ayude, para que nos acompañe. La Reina Valera dice para que nos ayude. Acá dice para que los acompañe. ¿En esta qué? En este alpinismo, en esta escalada de esta montaña de santidad. Y para terminar me gustaría hablar de 5 puntos muy importantes. 5 puntos muy importantes. Uno está en Juan 16, un poquito más adelante, Juan 16, 8. Que a través del Espíritu Santo, este Espíritu Santo que nos ayuda, este Espíritu Santo que viene a alentarnos, que nos ayuda en esta tarea de escalar esta montaña, dice así, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Esto saben qué es? Y ya muchos de los estudiantes de Él lo saben. Conciencia limpia. Él te convence. Sí. En esta te pasaste. Ahí le contestaste re mal. ¿O qué estás pensando, che? Controlar esos pensamientos. El Espíritu Santo es esa conciencia limpia, esa campanita, la famosa campanita de que estuvimos ahí aprendiendo en conciencia limpia. El Espíritu Santo nos va a mostrar nuestro error. No tenemos que andar con un espíritu de persecuta. Ay, a ver, ¿qué todo el tiempo con Dios? Ay, perdón, esa gente que pide perdón todo el tiempo. Ay, perdón. Tranquilo, el Espíritu Santo te va a mostrar. Él vino, fue enviado para ayudar, para acompañarte en esta tarea. No estamos solos, el Espíritu Santo está ahí, en tu interior, convenciéndote, ayudándote, convenciéndote de lo que está mal, del error, del pecado. Che, esto no está para juzgarte. A veces nosotros leemos mal ahí, dice, el Espíritu está para condenarte de tu error. No, está para convencerte. 2, Juan 16, 13. Dice, 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Esto, el Espíritu Santo te da discernimiento. 2, el Espíritu Santo te da discernimiento. Conciencia limpia, discernimiento. 3, Romanos 12, 2. Este está tremendo. Romanos 12, 2. Ahí está. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden, sean transformados. El Señor dice que nos... Leí bien, ¿no? 12.2. Romanos 12.2. Sí. No se amolden. ¿Para qué? Dice...
si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Él te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Él te va a mostrar cuál es la voluntad. No te amoldes, no te compares, como decíamos, ¿no? El Espíritu Santo está para mostrarte cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? 4. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Por eso, acá está esto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confesemos los pecados. El Espíritu Santo te lleva a que puedas confesar los pecados unos con otros. ¿Saben qué? El Espíritu Santo te da esa valentía para poder... Porque es difícil confesar nuestros pecados. Es difícil decir la verdad a pesar de que no nos favorece decir la verdad. A la carne no le favorece. Pero el Espíritu Santo te dice, confesá los pecados, soltalo, sacalo de adentro, porque si nosotros tenemos que llenarnos de Él, y llenarnos de su santidad, y llegar al nivel de Él, tenemos que quitarnos ese pecado, ¿sí? Y confesarlo. 5. Y último punto, le voy a pedir a los chicos de alabanza si ya pueden ir pasando. Juan 15:11. Juan 15:11. Se van a llevar un montón de versículos, seguro. Dice así: les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Y su alegría sea completa. ¿Saben qué? El Espíritu Santo, y Jorge también hablaba, ¿se acuerdan del gozo? El gozo de la salvación. El Espíritu Santo trae alegría. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, en vez de haber tristeza y vergüenza, hay alegría. Hay alegría porque juntos estamos en esta tarea de escalar la montaña de santidad. Estamos juntos, codo a codo, y nos ayudamos. Cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, tenemos más compasión por nuestro hermano. Si tenemos religiosidad, automáticamente lo desechamos, lo dejamos a un costado. Pero cuando nosotros nos confesamos los pecados, el Espíritu Santo nos da gozo, alegría, empatía con nuestro hermano para poder vivir juntos ese proceso. Nos da más paciencia con el pecado de otros. La otra vuelta vi una remera que decía tené paciencia conmigo, Dios no terminó todavía. O algo así, teneme paciencia, Dios no terminó conmigo. Algo así decía. El Espíritu Santo te da paciencia, empatía con el pecado del otro. Y acá que vivimos en comunidad necesitamos aferrarnos de eso, tremendo, ¿no? Y es así. Cuando nos confesamos los pecados unos a otros, esto es para que podamos empatizarnos. Que el Señor ponga este corazón de carne en nosotros y sacar esa dureza, religiosidad fría, y que podamos entender un poquito más lo que el otro está viviendo. Y que otro pueda entender lo que yo estoy viviendo y en el proceso en el que estoy. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie. Y quiero terminar esta palabra con la visión de Ezequiel. La visión de Isaías, él estaba aterrado porque estaba frente al Todopoderoso sin haber hecho los ritos de santificación y de purificación.
Pero algo sucedió, algo diferente sucedió. Algo que no era muy común que suceda. Si eso pasaba, el sacerdote caía muerto, caía seco ahí nomás. Pero lejos de caer muerto, al contrario, Dios lo purificó con ese carbón encendido. Pero después, más adelante, en Ezequiel, un par de libros más adelante, Ezequiel 47 habla de ese río que sale del templo de Dios. Ese río dice que salía agua del templo de Dios y salía de la presencia de Dios y luego salía del templo y comenzaba a correr ese río, comenzaba a correr. Y dice que la persona, Ezequiel, quería cruzarlo y el agua le llegaba hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos. Y después no podía ni cruzarlo, sino que era nado. Todo, era increíble. Y que ese río corría desde el templo de Dios. Corría ese río y todo lo que tocaba esa agua vivía. Había vida. Y llegaba hasta el mar muerto y allá todo lo que tocaba daba vida. Y se llenaba de pescadores porque había abundancia de peces y todos los árboles que crecían a sus orillas daban fruto todo el tiempo. Había vida, vida, vida. Lo que sale del templo comienza a dar vida. ¿Y sabe quién es ese río? Somos nosotros. Somos nosotros que vamos a llevar vida. Porque un día Dios tocó. Un día Jesús nos tocó y nos purificó. No nos condenó. Él murió por nosotros aún cuando todavía éramos pecadores. Cuando no teníamos ni idea de lo que significaba Biblia y los libros de la Biblia y todo. No teníamos ni idea. Y estábamos metidos en el barro, en el lodo. Y Él así, aún con esa situación, Él nos amó y murió por nosotros. Y nos tocó. Y así como Jesús te tocó, y como Jesús me tocó a mí, nosotros somos ese río que va a llevar vida a todo lugar, hasta lo último de la tierra. El Señor te va a usar. El Señor nos va a usar, pero tenemos que estar dispuestos a escalar este monte, esta montaña de santidad con el Espíritu Santo. Y ayudar a otros. Mirá, vamos, esa revelación que yo tengo, yo te la comparto. En las casas, en el trabajo, en el barrio, en las plazas. Tocar a otros. Jesús, cuando vino a la tierra, los tocaba. Tocaba a los enfermos, los sanaba, los liberaba, enseñaba. Que nosotros podamos imitar esa santidad. Y podamos comenzar a dar esos pasos como este río. Y somos muchos que salimos ahí afuera, salimos del templo de Dios, salimos y empezamos a bendecir a las naciones. Señor, yo te doy gracias.